Hola una vez más. Bienvenidos a Palabra y Espíritu, y en particular bienvenidos a nuestra serie Medios y Decadencia Social. Como recordarán, en nuestros programas hemos estado analizando cómo los medios masivos de comunicación tratan de proponer al ser humano algunas opciones para que éste encuentre un sentido para su vida. Y el día de hoy vamos a abordar un aspecto muy especial en los medios masivos de comunicación, y es la música. Y es que tenemos que ser honestos. A través de la música, los medios masivos de comunicación utilizan la letra de las canciones para reflejar las mismas alternativas para el sentido de la vida que hemos estado estudiando. Así, por ejemplo, canciones que apelan al sexo, a la violencia, al dinero, al trabajo, al ocio, las adicciones y también la religión anticristiana. Y es que a través de la música, el hombre sin Cristo también trata de desechar el consenso cristiano que dio origen a la cultura occidental. Y entonces vale la pena que nos preguntemos, ¿y por qué la música? ¿Por qué los medios, si quieren promover sus ideas, utilizan este medio? Y es que tenemos que decir que la música tiene profundos efectos en el cuerpo humano. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos música, o bien cuando tocamos algún instrumento musical, hay zonas del cerebro que se activan, se estimulan y nos permiten facilitar nuestras funciones motrices, cognitivas, emocionales, lingüísticas y de memoria. Por eso no debe sorprendernos que después de escuchar durante algún tiempo una buena canción, nuestro organismo empieza a reaccionar y empieza a entrar en sintonía con esa misma música. Nos sentimos relajados, alegres, empezamos a movernos. La música tiene un fuerte efecto en nuestro cerebro. Y también cuando empezamos a escuchar esta música, nuestras facultades de aprendizaje también se estimulan nuestra percepción del dolor y nuestra creatividad. Por eso es que la música despierta en nosotros imaginación. Podemos escuchar una canción y podemos escribir una poesía a un ser amado. Podemos dibujar, pintar algo, porque la música impulsa la creación. Entonces, la música tiene un fuerte efecto en el cerebro, en particular en ciertas regiones que determinan funciones motrices, lingüísticas, de aprendizaje, de memoria, cognitivas y creativas. Pero también la música tiene un efecto químico. Cuando nosotros escuchamos música, empieza a liberar nuestro cerebro los llamados neurotransmisores, sustancias que bien estimulan o pueden deprimir el sistema nervioso. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos música, empezamos a secretar una hormona llamada dopamina, la cual, por cierto, se conoce como la hormona del placer. Y esto hace que nosotros nos sintamos bien, a gusto. Y esta sensación de bienestar va a ayudarnos en aprendizaje, en la memoria, en la atención, regula el sueño,
nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo. También hay otra sustancia que secreta el cerebro cuando escuchamos ciertos tipos de música, y es la serotonina. La serotonina también nos ayuda a aumentar nuestros niveles de bienestar, elimina el estrés, hace que nos relajemos. Por ejemplo, si escuchamos música clásica, vamos a tener un incremento de serotonina. Por eso es que la música clásica es una música que se utiliza mucho para concentrarnos, para estudiar o para dejar volar nuestra imaginación. Entonces hemos dicho, la música afecta ciertas regiones del cerebro y también ayuda a la liberación de neurotransmisores que vienen a potenciar un estado de ánimo alegre, relajado, dinámico y creativo. Otra cosa que es verdaderamente sorprendente es que cuando escuchamos una canción, música, las ondas de nuestro cerebro empiezan a ajustarse a la música. Y esto va a hacer que nuestra respiración, incluso los latidos de nuestro corazón, empiecen a actuar al ritmo de la música. Y esto es algo que únicamente le sucede al ser humano y a algunos tipos de aves. Y esto puede explicar por qué cuando nosotros estamos haciendo ejercicio y estamos escuchando música, nuestro ritmo, nuestra resistencia mejora. También empieza a mejorar las pulsaciones, nuestra presión arterial y nos ayuda a mantenernos alerta. Y esto tal vez te ayude a entender por qué muchos deportistas de alto rendimiento utilizan la música como herramienta durante sus competencias. Entonces, la música tiene un efecto verdaderamente increíble en el ser humano. Pero tenemos que decir que estos aspectos fisiológicos también se van a combinar con otros elementos de la música para hacer de esta un poderoso medio para transmitir las ideas que los creadores de medios quieren implantar en nosotros. Vamos a ver esto que me he tomado la libertad de llamar el cóctel Molotov musical, porque son 4 elementos que se van a combinar con las funciones fisiológicas que acabo de mencionar. El primer elemento de este cóctel Molotov musical, ya dijimos, es la música, porque la música crea esta sensación de bienestar y de placer. El segundo elemento es la letra de las canciones, porque a través de la música empezamos a retener la melodía y la letra. Y por eso no debe sorprendernos que cuando menos nos damos cuenta, estamos tarareando una canción o bien la estamos cantando. Y a través de la letra empezamos a recibir el mensaje que el creador de esta melodía quiso que nosotros retengamos. El tercer elemento de este cóctel Molotov musical es el significado que nosotros le asignamos a la canción en función de ciertas vivencias personales. Y por eso no debe sorprendernos que algunas canciones nos transportan a la infancia, otras nos hacen recordar a un ser querido, otras tal vez nos llevan a momentos significativos durante nuestra etapa escolar y otras, por cierto, nos permiten entender el sentir humano ante la incertidumbre e incluso la muerte. Por eso la canción empieza a tener un significado, no únicamente la melodía,
no únicamente una letra que nos comparte un mensaje, sino situaciones de vivencias que asociamos con esa canción. Finalmente, el cuarto elemento de este cóctel Molotov musical es la imagen que se transmite con la música. Y es que tenemos que mencionar que muchos de nosotros nos sentimos atraídos por esa imagen que proyectan los músicos, algunos cantantes. Y esto no debe de sorprender que sabemos de cantantes o músicos de rock que están pasados un poquito de edad, pero todavía visten de una manera muy juvenil, porque lo importante es transmitir esa imagen de jovialidad, de juventud, incluso de rebeldía, de estar en contra de lo establecido. Entonces, si tomamos en cuenta los elementos fisiológicos que mencionamos, la liberación de dopamina, de serotonina, ese estado placentero que genera la música, y además tomamos en cuenta letra de canciones, un mensaje que comparten, una vivencia que nos permite asociar la canción con ciertos estados especiales de nuestra vida, y además esa imagen alegre, jovial e incluso de rebeldía, esto nos permite entender por qué la música es un poderoso medio para poder hacer que la gente acepte ciertas ideas. Y como dijimos al principio, los medios lo saben y a través de la música nos quieren compartir los elementos que ya vimos en programas anteriores: sexo, violencia, trabajo, ocio, adicciones y religión anticristiana. Ahora cabe que nos preguntemos un tema que ha sido motivo de debate. Con todo este potencial que tiene la música, ¿podemos hablar de que la música es como una droga? Aunque no lo creas, los efectos de la música y de las ondas sonoras en el ser humano han sido tan estudiadas que se ha pensado en usar la música como un arma. De hecho, puedes buscar en el internet de que hay armas sónicas. También se ha utilizado la música como medio de tortura. Hay personas que han sido sometidas a altas frecuencias a fin de torturarlas. Y también se han hecho estudios para crear drogas sónicas. ¿En serio? Se ha diseñado lo que se conoce como iDose, drogas sónicas. Y entonces vale la pena que expliquemos qué son las drogas sónicas. Las drogas sónicas son archivos de audio. En estos archivos se utilizan dos frecuencias diferentes que se van a escuchar por medio de audífonos estereofónicos para que tengamos una frecuencia en cada oído. Y entonces el cerebro va a sintetizar una tercera frecuencia que va a crear en la persona un estado mental diferente. Suena interesante, ¿verdad? ¿Cómo la música puede llegar a convertirse en una droga? Hasta el día de hoy, las personas que utilizan este tipo de drogas sónicas dicen que estos archivos de audio prácticamente pueden crear cualquier estado mental. Incluso llegan a decir que el narcotraficante del futuro solamente va a necesitar una laptop, una memoria USB o en su defecto una conexión a internet para poder vender en línea. Ahora que abordamos este aspecto de si la música puede considerarse como una droga, debemos abordar un tema bastante serio, y es la relación que se ha establecido entre la música y las drogas. Si recuerdas,
cuando hablamos de las adicciones en un programa anterior, dijimos que uno de los objetivos que buscan las personas para el consumo de sustancias psicotrópicas es potenciar ciertos estímulos. Y entonces, la cadena televisiva alemana Deutsche Welle hizo un documental que se llama Muerte en la discoteca. En este documental se estudia el consumo de drogas en las discotecas o también llamados centros nocturnos. Y se encontró que las drogas más comunes en los centros nocturnos o discotecas, curiosamente, son drogas que ayudan a que el sistema nervioso experimente en mayor medida los impulsos de la música, las frecuencias, también que potencie el juego de luces que hay en las discotecas. Y por eso no debe sorprendernos que las drogas más comunes son las metanfetaminas, en particular el éxtasis, el MDMA y la cocaína. Y por cierto, en este documental de esta cadena alemana se dice que no debe sorprendernos que prácticamente en cada discoteca haya un proveedor de drogas. Y es que las discotecas son el lugar ideal para esta combinación entre música y drogas. ¿Por qué? Porque precisamente la esencia de una discoteca o un centro nocturno es tener un espacio donde la persona se sienta completamente libre. Podemos decir un espacio no controlado, donde las personas puedan hacer lo que gusten, no importa si esto va en contra de la ley. Una relación terrible. Drogas y música. Por cierto, en particular en este documental se habla de la asociación entre la música techno y la droga éxtasis. Pero ahora vamos a hablar de cómo la música genera dinero, porque después de todo los creadores de medios persiguen un interés económico. Vamos a ver cómo está esto de la generación de dinero. Bien, los creadores de medios saben perfectamente que incluir música en sus producciones aumenta la recepción de sus productos entre el público, más aceptación, lo cual va a tener como resultado una mayor difusión del programa, de la canción y también un incremento en las ventas. Y este no es un fenómeno nuevo. De hecho, tenemos que decir que desde los años 60 se empezó la comercialización de discos que contenían la banda sonora de algunas películas. ¿Sabías que de la película Fiebre de Sábado por la Noche se vendieron más de 30 millones de copias de su banda sonora? Recordarás que dijimos música de los Bee Gees y otros grupos de la época. Entonces resulta que vincular un medio con música genera dinero. Y precisamente esto fue algo que descubrieron los creadores de medios e implementaron una novedad: un programa televisivo con temática musical. Y posiblemente recuerdes o puedes buscar en la internet el programa The Monkees. The Monkees fue un programa de los años 60 que gira en torno a 4 jóvenes que tienen un grupo musical, y los programas representan las aventuras de este grupo y sus conciertos. Pues bien, en esta nueva mecánica de asociación de producción de medios con música, se ha ido incrementando aún más el número de acciones que tienen lugar.
Ya no nada más hablamos de un programa musical, ahora hablamos de venta de discos, hablamos de giras, conciertos y hablamos de artículos de consumo con la imagen o alusivos a algún personaje de este programa o al programa mismo. ¿Quieres que te dé un ejemplo? Vamos a ver un programa que precisamente estaba dirigido para un público adolescente. ¿Qué te parece? Hannah Montana. Hannah Montana fue una de las series más populares en su momento. De hecho, se creó en el año 2006. Estuvo vigente durante 4 temporadas con un total de 98 episodios. Puedes preguntarle a cualquier joven y seguramente sabe algo de Hannah Montana. Pues bien, ¿sabías que la película Hannah Montana and Miley Cyrus Best of Both Worlds Concert, que por cierto es simplemente la grabación de un concierto de Hannah Montana, generó ventas por $70 millones? Y que en tan solo 2 años, del 2006 al 2008, la serie Hannah Montana le dejó a Disney ventas por $1,000 millones. Entonces yo creo que podemos comenzar a entender la explotación de la música con fines comerciales, porque recuerda, la música es un poderoso medio para llegar a las personas. Tenemos ahora que pasar a otro tema que puede ser un poco delicado, y es cómo la música se ha convertido en un medio de destrucción social. En serio, la música se ha manipulado hoy en día al grado que podemos decir que está destruyendo nuestra cultura. Para entender esto, necesitamos hablar del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Nietzsche escribió su primer libro en el año 1872. Este primer libro lleva por título El nacimiento de la tragedia desde el espíritu de la música. En este libro, Nietzsche empieza a estudiar la tragedia griega, el teatro griego, y él descubre que la música está en la base de la tragedia, del teatro griego, y que sin la música prácticamente sería imposible comprender esta expresión de la tragedia. Pero interesantemente, a lo largo de este libro, Nietzsche crea lo que podríamos llamar una teoría musical. En esta teoría musical, Nietzsche descubre que existen 2 fuerzas fundamentales en la música, pero que además son opuestas. Y estas 2 fuerzas, él las va a identificar con dioses griegos, en particular Apolo y Dionisio. Permíteme repetir, Nietzsche descubre que en la música existen 2 tipos de fuerzas musicales opuestas, a las cuales relaciona una con Apolos y otra con Dionisio. Vamos a ver quién era Apolos. Bueno, dentro de la mitología griega, Apolos era el dios de las artes, el dios de la verdad, el dios de la sanidad, el dios de la belleza, el dios de la perfección, el dios de la armonía, el dios del equilibrio, de la razón, del conocimiento, y además se consideraba como dios protector. Entonces, para Nietzsche,
La música asociada a Apolos, a la que por cierto él llama apolínea, es una música que estimula el intelecto, una música que estimula la armonía, la imaginación, la belleza y la vida. Por otra parte, tenemos que hablar de Dionisio. Dionisio, que también se conoce en la cultura romana como Baco, es el dios que se vincula con la fertilidad. De ahí el nexo con el sexo. También se le considera el dios del vino, el dios de la locura ritual y el dios del éxtasis. A Dionisio se le llamaba el libertador, porque se decía liberaba al hombre a través de la locura, el éxtasis y la embriaguez. Entonces, en la teoría musical de Nietzsche, la otra fuerza, él la llama la música dionisiaca. Y esta es una música que apela a los instintos más básicos del ser humano: el sexo, la embriaguez, la violencia, el sufrimiento y la muerte. Entonces, en esta teoría musical tenemos una música apolínea que estimula el conocimiento, la belleza, la creatividad, la armonía, y su contrapartida, la música dionisiaca que estimula la embriaguez, el sexo, la violencia, las adicciones, el sufrimiento y la muerte. Resulta que Nietzsche dice que el exceso de alguna de estas dos músicas es nociva para el ser humano. Nietzsche dice que si hay un exceso de música apolínea, esta puede llevar al ser humano al optimismo y al racionalismo. Pero también, si hay un exceso de música dionisiaca, esta música va a llevar al ser humano al embrutecimiento, al suicidio o al ascetismo. De tal manera que Nietzsche propone que debe haber un equilibrio entre ambas expresiones musicales para que la vida pueda mantenerse en balance. Aquí entramos a la parte triste. Lamentablemente, los gobiernos, los creadores de medios y la industria musical promueven la música dionisiaca. ¿Por qué? Porque con este tipo de música hacen que las personas se mantengan ocupadas pensando, dirigiendo su atención hacia sus impulsos más básicos: sexo, diversión, adicciones, embriaguez, violencia y una pérdida de sentido de la vida. Esto como un medio de que el ser humano no se dé cuenta de que está siendo manipulado por algunas élites. Posiblemente en este punto estés pensando que exagero. Posiblemente creas que estoy yendo más allá de lo que el mismo libro de Federico Nietzsche nos quiere decir. Pero yo te invito a que hagas un análisis de las letras de las canciones contemporáneas y clasifiques a qué están apelando. Y te vas a dar cuenta, para sorpresa, que es música dionisiaca. Música que quiere dirigir al ser humano hacia sus impulsos más básicos, que es sexo, diversión, violencia, adicciones, embriaguez, pérdida de sentido. Así que tenemos que llegar a una conclusión. La música, que puede ser un elemento que trae muchísimos beneficios para el ser humano, una música que estimule creatividad, belleza, armonía, verdad, tristemente
ha sido tomada por los creadores de medios para que a través de la música nos quieran implantar lo que ellos creen es el sentido para la vida. De tal manera que cuando el ser humano quiere buscar en la música un sentido para su vida, de repente se va a dar cuenta que encuentra solo una satisfacción temporal. Y el ser humano, en la música que promueven los medios, en esta música dionisiaca, sigue sin encontrar un sentido para su vida. Llegamos al fin de nuestro programa. Una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te invitamos que sigas viendo todos los contenidos que tenemos para ti en este tu canal Palabra y Espíritu. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga.